Muy buenas. En los vídeos anteriores hemos visto los fundamentos químicos básicos de los procesos de corrosión. Que necesitamos ánodo, que necesitamos cátodo, electrolito, contacto eléctrico y todo lo relacionado íntimamente con este proceso. Vamos a ver qué factores influyen en ese proceso, o sea, qué factores externos afectan a un proceso de corrosión, a la evolución de la corrosión en una pieza metálica. Tenemos, en primer lugar, el tipo de metal. Cuanto mayor sea la tendencia de un metal a ceder electrones, mayor será su potencial de reducción y por lo tanto este se corroerá con mayor facilidad y más rápido. O sea, a la hora de comparar metales y decir qué metales tienen más tendencia a corroerse que otros, lo que me importa es la tendencia a ceder electrones, básicamente. Si tiene mucha tendencia a perder electrones, es que fácilmente se va a formar un ion positivo metálico. Y ese ion positivo es el que va a enganchar con los iones negativos y se va a corroer. Así que cuanto mayor tendencia a ceder electrones, mayor tendencia a la corrosión. Esta tendencia a la corrosión se cuantifica mediante el potencial de reducción. El potencial de reducción, que veremos más adelante, de distintos metales, define esta característica de los metales y me permite diferenciarlos entre sí desde el punto de vista de estos procesos. Además, algunos metales tienen capacidad de pasivado. O sea, no solo va a tener que ver su potencial de reducción, sino que también la capacidad de pasivado. Por ejemplo, el aluminio tiene una mayor tendencia a ceder electrones que el hierro. Pero el aluminio es capaz de pasivarse y autoprotegerse, mientras que el hierro no. Tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos van a variar la estructura química y la estructura granular que vimos en su día, que ya estudiamos en su día. Entonces va a variar el comportamiento de una aleación respecto de la corrosión. Incluso si el tratamiento térmico es inadecuado, las características obtenidas no van a ser las esperadas, de tal manera que pueden dar lugar a un tipo de corrosión muy peligroso que es la corrosión intergranular, que ya estudiaremos en profundidad. También un sobrecalentamiento puede ser como si fuera un mal tratamiento térmico. Yo tengo un revestimiento de aluminio cerca de la zona de los motores y un pequeño incendio en el motor me sobrecalienta esa pieza de aluminio. Al sobrecalentarla y luego al enfriarse es como si le hubiéramos dado un tratamiento térmico pero totalmente descontrolada, de tal manera que su estructura y composición química se ha podido ver alterada y la va a hacer o la puede hacer más sensible a la corrosión, a una corrosión intergranular. Es una corrosión que va avanzando entre los granos de la aleación, como ya estudiaremos más adelante un poco más en profundidad. Pares galvánicos. Cuando tengo dos metales en contacto, en presencia de un electrolito, el de mayor potencial de reducción se corroerá. Lo que hemos estado viendo en vídeos anteriores, que os explicaban la pizarra. Tengo dos metales distintos. Dos metales distintos van a tener dos potenciales de reducción distintos. El que tenga mayor potencial de reducción será el que se corroa. O sea, el que mayor tendencia tenga a ceder electrones será el que se vaya a corroer. Y el otro se va a quedar como nuevo. Esto no siempre me va a pasar. Pensemos, por ejemplo, en el típico tubo de hierro o pieza de hierro que podemos ver igual por la calle, por ahí tirada, que solo es una pieza de hierro, no tiene distintas piezas unidas, no tiene tornillos de aluminio o lo que sea. Es solo una pieza y vemos que está profundamente corroída, sin necesidad de estar en contacto con otros metales. Esto es porque se forman en una sola pieza, sin necesidad de estar en contacto con otras de otros metales, se forman zonas anódicas y zonas catódicas. Estas zonas tienen que ver con la geometría, con la composición de la superficie, con la aparición de daños superficiales. O sea, en una pieza, las pequeñas diferencias, pequeñas imperfecciones que diferencian una zona de su adyacente, pueden provocar que una de estas zonas actúe como ánodo y otra actúe como ánodo. O sea, haya una zona de la pieza que tenga una cierta tendencia a ceder electrones y otra zona adyacente que
tengan menos tendencia a ceder electrones. Y ya sabemos que cuando eso pasa, se me forma esta pila de corrosión, se me forma un proceso de corrosión. Impurezas, todas las imperfecciones que me aparecen me pueden generar este proceso de corrosión. Os dejo un link para que veáis un vídeo, una animación bastante aclaratoria sobre este tipo de zonas anódicas y catódicas, qué es lo que pasa básicamente. La temperatura. Siempre la temperatura, a mayor temperatura, mayor difusión atómica, y esto facilita las reacciones químicas. Las reacciones de reducción de oxidación no son una excepción, así que a mayor temperatura, mayor corrosión. Tendremos más corrosión, digamos, aquí en España, en cualquier sitio, que por ejemplo en la Antártida. En la Antártida la temperatura es tan baja que digamos que los átomos se vuelven perezosos a la hora de reaccionar, moverse, juntarse con otros. Así que cuanto mayor es la temperatura, mayor es la velocidad de reacción, más profunda será la corrosión. Y además, muy importante, es que cuanto mayor sea la temperatura del aire, mayor cantidad de agua podrá disolver. Esto pues ya lo hemos visto otras veces, y es que, por ejemplo, si pensamos en el rocío que pueda aparecer, o ¿no? Estas gotas de condensación. ¿Cuándo aparecen estas gotas de condensación? Cuando el aire se enfría. Al enfriarse, no es capaz de retener el agua en forma de vapor, de tal manera que se me van formando gotitas que se van depositando pues normalmente a las superficies más frías. ¿Sí? Así que cuanto más caliente está el aire, mayor será la cantidad de agua que pueda retener. Y recordemos que el agua es fundamental para los procesos de corrosión, porque es nuestro electrolito. La conductividad del electrolito también juega un papel muy importante en los procesos de corrosión. Cuanto mayor sea la conductividad del electrolito, tanto más rápidas serán las reacciones químicas y tanto más rápido será, por tanto, el proceso de corrosión. Así que todo lo que aumente la conductividad del electrolito me favorece los procesos de corrosión. ¿Qué me aumenta la conductividad del electrolito? El tener disuelto ácidos, el tener disueltos compuestos alcalinos o el tener disueltos sales. Ácidos, por ejemplo, los fluidos de la batería. Álcalis, por ejemplo, cenizas, productos de la combustión que pueda haber en la atmósfera. Y sales, pues el agua salada. Cerca de la costa, debido a la evaporación, en el aire, en la atmósfera, hay sal, hay salitre. Esta humedad cerca de la costa, encima tenemos sal, obviamente las aeronaves que tengan su base cerca de la costa o que vuelen frecuentemente sobre el mar, van a tener una mayor atención desde el punto de vista de corrosión en el mantenimiento. Así que ácidos, álcalis y sales. Aumenta la conductividad del electrolito. Allí donde tenga cualquiera de estos tres, tendré que prestar una especial atención. Presencia de oxígeno. Veremos, cuando veamos los tipos de corrosión, que la distinta concentración de oxígeno que podamos tener en torno a una pieza me va a generar zonas anódicas y zonas catódicas. Así que el tener mucho oxígeno o poco oxígeno, en concreto muchos o pocos iones de oxígeno, me va a generar zonas anódicas y catódicas. Y al generarme zonas anódicas y catódicas, simplemente la distinta concentración de oxígeno, esto me va a provocar la corrosión. Es el mecanismo de corrosión más habitual en las piezas de aluminio y me provoca unas picaduras características que veremos más adelante. Organismos biológicos. Los organismos, los hongos o bacterias, estas colonias retienen humedad y en su metabolismo, los desechos de su metabolismo, podríamos decir, suelen ser ácidos, con lo que me generan un ambiente muy propicio para la aparición de la corrosión. Humedad y acidez. Esfuerzos mecánicos. Este es otro factor importantísimo. Cuando una pieza está sometida a corrosión y esfuerzos mecánicos a la vez,
la progresión de grietas, la progresión de estos defectos y de la corrosión, ¿vale? La acción del avance de la grieta, el defecto mecánico con la corrosión, será muy rápida, tiene un efecto sinérgico, esfuerzos y corrosión. El daño va a avanzar muy rápido hacia dentro de la pieza, dañándomela de forma profunda y provocando su fallo catastrófico. Tiempo de exposición al ambiente corrosivo. Pues también decíamos en estos vídeos atrás, según va pasando el tiempo, la corrosión va avanzando. Cuanto mayor sea el tiempo de exposición, mayor será el avance de esa corrosión. Y estos son los factores que influyen en los procesos de corrosión. Son importantes, son bastante lógicos, pero son importantes, hay que recordarlos. Hasta el próximo vídeo. Un saludo.